Bueno, y nos acompaña Juan E. Taveras Vargas, es el economista de los Taveras que está con nosotros en el día de hoy. Con él vamos a conversar acerca de diversos temas. Buenos días, Juan. Sí, buenos ¿Cómo, días cómo tú a estás? este equipo dinámico y a Sí, los televidentes que siguen día a día este importante programa. Yo digo el más importante sí, así es. que Así. se da Sí. al Gracias. inicio del día. Bien, Muy bien. estamos aquí. Mira, producción nos hace la sugerencia de que hablemos en esta entrevista contigo acerca de la organización económica, cómo iniciar el año con finanzas más estables, Bueno, tomando en cuenta, por supuesto, la situación económica del país y lo que se prevé pudiera pasar en un futuro cercano. Sí. Adelante. Bueno, siempre cuando comienza un año, por necesidad, eh, hay que someterse a un plan de austeridad, producto de que indiscutiblemente e inevitablemente a final de año, sobre todo en la fiesta navideña, que es una tradición que se debe mantener siempre, y no se le puede quitar ese derecho a la población a celebrar. pero usted no está de Por acuerdo. situaciones económicas no se puede argumentar que la población no disfrute sus navidades. Entonces, Maestro, perdón, ¿eh? usted no está de acuerdo con Antonio Marte. Que la ¿Qué? Navidad deberían de eliminarla porque hay que regalar demasiado. Bueno, Dios nos Y libre que se sea gasta presidente una gente demasiado. así. Quizás para Maduro una de las razones cuando viene a ver fue Bueno, que adelantó las navidades a octubre. Las tradiciones de los pueblos no se pueden romper. Y sobre todo una tradición de carácter religioso y festivo a la vez, como son las navidades. Bueno, entonces es necesario a partir de todo lo que es las celebraciones que se dan en Navidad, como decía, son inevitables, producto de que es una tradición muy enraizada. Pero sí, hay que manejarse con prudencia en términos, si usted tiene deuda, por ejemplo, ¿cuál es la deuda que más afecta? Los que manejan tarjeta de crédito, por ejemplo. Eh, Esas deudas deben ser pagadas. Fíjate que hay gente, por ejemplo, que coge y, bueno, en Navidad hicieron compras, emocionalmente se dejaron arrastrar por todos los especiales que dan en los centros comerciales. Y ahora con las redes de internet todavía es mayor porque te mandan al celular las ofertas, y entonces si tú te dejas traer de eso y no analiza tu presupuesto futuro para fines de poder pagar esos compromisos que tú adquieres a través de pago, crédito, entonces eso te afecta. Fíjense que una cosa que siempre nosotros tenemos que decir es que por ejemplo, la tarjeta de crédito, la gente que paga el mínimo, eso es un error. sí, sí, sí. Porque se Hay ve gente que fácil, no lo pero cree. el interés más alto sobre crédito es el de la tarjeta de crédito si usted se atrasa. Entonces, el mínimo, si usted está pagando el mínimo, no está cubriendo el gasto por intereses. Lo recomendable es pagar digamos, al corte de la tarjeta, aunque haya consumido después del corte y esa parte que usted consumió después del corte no se ha vencido, solamente pague al corte. El corte. Porque además se valora más es al que paga al corte, más que el que paga la totalidad del crédito. Pero también eh, trabajar entonces en enero más, en caso de en general, para cubrir la deuda. O sea, si usted disfrutó en diciembre, Si entonces gozó, ahora como dice trabaje más Francis. fuerte y consuma menos. Dos cosas. Eh, 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 Trabaje más fuerte y consuma menos. O sea, también si indicarle, usted tomó mucho, comió mucho en diciembre, entonces beba menos, fieste menos en enero y febrero. No le voy a decir que coma menos, pero que es prudente. Entonces, esa es esa es Economice. la garantía para poder en los próximos meses poder tener una estabilidad financiera. Además, fíjense una cosa que la gente, eh, también hay personas que lo hacen, y es que para la Navidad se debe ahorrar desde enero.
Sí, O sea, no esperar que llegue la Navidad para ahorrar, sino exacto. Perdón, pero un plan, maestro, y hay planes para eso. En los bancos hay planes para que pero usted ahorre para Navidad y en las cooperativas y se le entrega eso que usted va a gastar. Y entonces ya en enero por eso usted ya va a ir más fácil en términos de sus gastos, de sus deudas, porque, bueno, no tuvo deuda, ese tuvo vino. ahorro para cubrir su gasto. Entonces, pero en definitiva, la idea es esa, austeridad, entonces enero y febrero por necesidad. Maestro, y es importante también decirle a la gente que trate, para la gente que no sabe usar mucho la tarjeta de crédito, de no consumir más de lo que puede pagar en el mes, siempre al corte. Yo, por ejemplo, tengo tarjeta de crédito y la uso a la perfección. Yo todo lo Sí. pago con tarjeta de crédito precisamente porque hay lugares donde a uno le ponen los impuestos y luego no los reportan. Entonces, yo se lo pago a propósito con tarjeta de crédito para que obligatoriamente tengan que reportarlo y no me lo roben. Y no O te no sé. hacen aumento de... No porque Mira. está ahí. Ahora bien, es una gente que no gane lo que consume. Porque a esa parte. Consume más que lo que, Sí, que obviamente por el ingresa. tema del alquiler, por el tema del alto consumo o el alto costo de la canasta familiar que está muy alta, qué sé yo, la energía eléctrica, los propios vehículos. ¿Qué puede hacer? Bueno, Tú la planteas tiene un que atacar problema por el serio. lado, porque no pueden mejorar sus ingresos. O sea, eso es digamos, una variable que él no puede dominar, el ingreso desde ese punto de vista que tú hablas. Entonces hay que trabajar con el gasto, recortar los gastos, es la alternativa que tiene, y proyectar y trabajar, digamos, prepararse para obtener mayores ingresos a futuro. O sea, mientras a corto plazo, reducir los gastos, recortar los gastos, y hay manera de recortarlos, siempre hay manera Claro. de recortar los gastos, o sea, buscando que lo que no es esencial, ir, digamos, reduciéndolo o eliminándolo para fines, eso es elemental, claro, en todo proceso, pero siempre pensando en que a futuro prepararse para aumentar su nivel de ingreso, porque la gente tiene derecho a aumentar su bienestar Correcto. material, económico. Entonces, esa es la idea, o sea, pensar siempre reduciendo los gastos ahora, pero a futuro prepararse para obtener mayores ingresos para entonces poder gastar más a futuro y tener mayor bienestar. En el punto de vista económico y de tuyo, ese es uno de los principios, sobre todo generar bienestar y riqueza, es una de las condiciones que debe de tener todo Estado. Exacto. Y cada familia o individuo, o sea, siempre se debe trabajar para aumentar el patrimonio. Cosa que... Siempre hay que trabajar para te voy eso. a meter un poquito en la política. Sí. Se puede pensar de esa manera en lo que ha hecho de Cuba el régimen. Bueno, lo de Cuba es un caso excepcional, porque ahí no podemos verlo, compararlo, por ejemplo, con un país como la República Dominicana, un país que ha ido creciendo sin tener obstáculos o teniendo menos obstáculos que lo que tiene Cuba. Porque El sueldo Cuba, mínimo en Cuba anda como por 480 pesos dominicanos. sí, Menos de 500 pesos. claro, pero Con 7, 8 dólares. el caso de el 8 caso de Cuba es el bloqueo económico. Uno. O sea, esa es una variable que está ahí. Yo pienso y que eso es de- un mito, lo del bloqueo. Bueno, Juan. pero oye, Lo del bloqueo es déjame un decirte mito. una cosa. Lo de bloqueo Pero- no es... No, es- porque pero- ellos tienen en el mundo, tienen una serie de países amigos con los que pueden negociar. Sí, pero Cuba esa, comenzó a declinar cuando la perestroika, cuando la glasnost tú de ves. Gorbachev y los rusos dejaron de darle 5.000 millones de dólares al año. tú ves. Ahí fue que pero comenzó. como Eso quiera, costaba como mantener quiera, el régimen, ahora se quedaron solos. si no Y tuvieran, ahora se le cae Maduro. sí, Es si como no- la mujer que se sí. le va el marido que Oye, la mantenía de todo. pero oye, Y tú sabes está que bien, vas a echar se le han trabajar. caído las ayudas, pero por otro lado está el bloqueo. O sea, el bloqueo se mantiene. Entonces, si no tiene ayuda Es por una otro lado limitante, es y una se limitante. mantiene el bloqueo, no tiene oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, tanto macroeconómicas como microeconómicas, en términos de bienestar y de la población, de las pequeñas empresas. O sea que ahora Las empresas se son del niega, Estado, no hay- no se niega, y eso lo quiero decir aquí, no se niega
Yo que he estado en Cuba varias veces y debatiendo el problema del tema económico de Cuba, que en ocasiones, así como otros gobiernos justifican su política económica en cosas de fuera, en Cuba también hay cosas que son errores del sistema, que el mismo Fidel los reconoció, antes de morir, que se han cometido errores. Bueno, Mira, Entonces, actualmente- esos errores se atribuyen también al bloqueo. Oye, en el Actualmente año tengo que 89, decirlo. en el Mira. año 89 yo visité por primera vez Cuba y Cuba no es ni sombra de lo que fue en el 2018 cuando volví. Bueno, O sea, la Es decir, diferencia. es decir, diferencia, estaba peor. Pero claro, o sea, bueno, Pero fíjate una cosa. en términos de- recientemente el en propio términos de presidente infraestructura- admitió la debacle económica de Cuba. ¿quién? El Bueno, presidente de cubano. pero es que Hace 2 Díaz días. Canel, Sí, Díaz sí, Canel. sí. Pero que le quiero decir con esto, que sin la ayuda que Cuba recibía de Rusia, en el caso que ustedes señalan de Venezuela, tiene problemas. Entonces, el hecho de no poder negociar con otros países, eso es un impedimento. Por eso hablo del bloqueo. Ahora bien, al bloqueo se le atribuye todo. Así como este Esa es la gobierno vaina. quiere atribuirle, el de la Sí, República sí, sí, Dominicana, quiere A los atribuirle 20 años. todos los problemas que hay económicos, sociales, de problema energético, al problema, al aspecto de carácter, al entorno internacional, también Y a la Cuba le administración atribuye al pasada, entorno todo dice internacional que- los problemas, Cuba se parte adaptó, de los problemas que tiene. Cuba se Maestro, adaptó una a que les pregunta. resolvieran los problemas y le dieran y ya después no pueden seguir solos, porque imagínate. Una pero preguntita. sí. Usted hablaba de organización económica, organización personal, desde el inicio de enero para ahorrar para las Navidades. Una sociedad desorganizada que vive el día a día, plantearle esto es un poco cuesta arriba. Tú ves grupos sociales que se organizan hasta para las vacaciones, ahorran para tal año. Sí. La sociedad dominicana no es así. Pero nosotros estamos para orientar en Sí, función no, de que entonces sea así. en ese sentido, la pregunta, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera puede una familia, con el alto costo de la vida y con todo lo que tenemos, de alguna manera que les rinda el dinero, que pueda tener ciertos ahorros? Mira, siempre la gente puede ahorrar. Todo el que recibe un ingreso puede ahorrar. Eso depende de la voluntad de la gente. Inclusive hasta en la Biblia se habla de un mandato que se llama la frugalidad. La frugalidad es la disposición, la determinación de la gente a ahorrar parte de lo que le ingresa. Y usted tiene personas que tienen ingresos bajos, que ahorran. Y, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de las cooperativas. Porque, bueno, una gente no puede ir a un banco a ahorrar 100 o 200 pesos. Es difícil que lo haga, hacer una fila a un banco, pero una cooperativa que se reúne en el mismo sector o en la misma comunidad, lo hacen semanal y van y ahorran. Entonces, eso depende de la disposición de la gente, pues, digamos, del hábito. Eso se va desarrollando como un hábito. Y ese es el hábito que precisamente hay que ir desarrollando, el hecho del ahorro. Unos ahorran más, otros ahorran menos, pero usted va sumando en el tiempo, ese ahorro va aumentando y entonces así, de esa manera, puede mantener un hábito de ahorro, porque el ahorro es importante, no es solamente guardar por guardar, el ahorro en principio se plantea como consumo futuro. O sea, la gente ahorra para en el futuro adquirir bienes o servicios que le generen bienestar o cubrir emergencias, porque hay distintas manifestaciones. Está esa, para fines de transacciones futuras o para fines digamos, de emergencia, como tú señalas. Antes de salir para allá, Vamos al Estado Dominicano. déjame complicar un poquito la por entrevista con una pregunta. Hay gente que tiene capital, qué sé yo tengo 1 millón de pesos, Tú eres rico. pero voy a ahorrado, ¿verdad? Pero quiero comprar algo que cuesta 1 millón de pesos. Ujú. ¿Qué hago? ¿Lo utilizo de eso que tengo ahorrado o busco un préstamo? Bueno, lo que recomiendan precisamente digamos, las técnicas modernas del financiamiento es esa,
¿Cuál? que usted, si tiene un dinero, usted no lo invierta en su totalidad si tiene la oportunidad Ujú, claro, de cogerlo prestado y si tiene la oportunidad de que esa inversión sea sostenible, sea rentable. O correcto. sea, porque ese es un punto. Como quiera, si usted tiene un dinero y toma prestado, que eso es lo que hacen la mayoría de empresarios exitosos, aunque tengan una parte del capital, sin embargo, cogen prestado y dejan ese efectivo como reserva. Y entonces pagan el préstamo en función de la liquidez que tienen ya previo y así entonces su capital se aumenta, su patrimonio aumenta en la medida de que ya tiene una parte de patrimonio y otra parte lo toma prestado y en la medida que lo va pagando, se va amortizando ese préstamo, entonces eso se va convirtiendo en aumento de su patrimonio. Pero entonces no es porque tiene que pagar intereses. No es Pero peor. ese es el precio que hay que pagar por un dinero que usted coge prestado para aumentar su patrimonio. Si eso le permite aumentar su patrimonio, pues es correcto. Es, por ejemplo, la gente que quiere pagar por adelantado. Hay gente como que se preocupan pudiendo pagar un préstamo, lo pagan por adelantado. Es decir, si el préstamo fue a, digamos, a 5 años, quieren a los 2 años pagarlo. Pagarlo. Es un error. No sabiendo que ya el banco hace rato que le cobró todos los Usted intereses está al año. pagando intereses por adelantado Claro. en ese sentido. Y además, el hecho de que... Y el dinero tiene un valor en el con tiempo. ese Sí. exacto, el dinero tiene valor en el tiempo. Y ese dinero que usted le paga por adelantado al banco, si usted lo invierte en alguna actividad, usted aumenta su patrimonio. Claro. Pero si usted lo paga al banco, su patrimonio se quedó igual, porque usted le lo pagó un dinero que le debía al banco. Ahora, si usted se lo paga en el tiempo, X, el ejemplo que ponemos de los 5 años, y usted en esos 3 años extra, el dinero que le iba a pagar al banco lo invierte, entonces al final usted paga el préstamo y su patrimonio aumentó. Ahí Una está. cosa, vámonos aquí al término República Dominicana. Que en cierta forma, aunque las economías individuales, estas recomendaciones son muy válidas, Sí, pero el curso que toma la economía del país genera presión en mi economía particular y colectiva. sí. Bueno, indiscutible. ¿Cómo lo ve este año 2026 respecto a el desarrollo económico y el aumento y lo que dice crecimiento de un 3 punto tanto, aunque no era lo que estaba proyectado? Sí. ¿Y qué se proyecta? Si se va a cumplir, Bueno. si hay déficit. Bueno, miren, la economía dominicana se habla de que tiene un potencial de crecimiento de un 5%. Sin embargo, como tú lo señalas, es 3% efectivamente que se estima para el año 2026, en sentido general. Ahora bien, también tenemos un problema planteado en términos, por ejemplo, el tema de las divisas, que es un tema que afecta, digamos, tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde el punto de vista de los precios en la economía. Entonces, la tasa de cambio relativamente está estable, relativamente. Ahora bien, si observamos bien el mercado, por ejemplo, en el año 2025 hubo una ¿A cómo depreciación estableció la tasa el gobierno con este presupuesto nuevo? a 65 El diablo. pesos por un dólar. Entonces, para el presupuesto. Pero observen lo siguiente. En enero Ay, de... perdón, se me zafó eso. No, en enero del año... Repítelo. En enero del año... el año pasado, la tasa de cambio comenzó a 58 pesos por un dólar. Y ahora, a final de año, tenemos que la tasa de cambio a final de diciembre, Se como posicionó estaba. a 65. Bueno, no, a final del año pasado estaba ya. a 60 y cerca de 63 por ahí. 63.50 por Ajá, ahí. estaba en 63. Sí. Bueno, entonces, y ahora está en los bancos. Voy a poner la referencia del Banco de Reserva. Ujú. Está a 63 con 80 o 60. ayer a 45, Ah, ya. ahora 63.45 para la venta, a 62.45 para la compra. Pero hoy
hasta 61.90 para la compra y a 63.90 para la compra. O sea, un margen de diferencia. Estoy hablando de bancos de reserva, pero hay otros bancos que usted va a cambiar divisa, o sea, va a hacer una transacción en divisa. Ayer estaba 64.10, 64.05. O sea, eso quiere decir que hay un margen que no está la estabilidad de la tasa de cambio ahora mismo y que la tendencia es a que aumente, inclusive sobrepase el 65. ¿Qué significa eso? Que en términos de los precios se van a mantener los niveles del año pasado, pero inflados. O sea, no es que va a aumentar a la proporción del año pasado la tasa de inflación. Si lo vemos acumulado, tiende a ser mayor, lógicamente, porque te compra un precio en el 2025 y va a comprar a una tasa de cambio mayor, porque la tasa de cambio que se mide es no es la de compra, sino la de venta. Como venden los bancos, como vende el Banco Central, es que se calcula, porque así es que los importadores compran los dólares. Entonces, en función de eso, va a ser el nivel de precio en la economía. Inclusive, fíjense una cosa, se compara a la República Dominicana en términos de estabilidad con otros países, pero en términos de tasa de cambio, la República Dominicana, que era líder en términos de estabilidad de la tasa de cambio, ahora mismo el nivel de depreciación de 10 países está en el nivel número 8. Solamente Argentina, por ejemplo, está por encima en términos de depreciación de la moneda. Wow. La República Dominicana es después de 10 países que se mantenían, con lo que se comparaba se compara a República Dominicana en términos de estabilidad de la tasa de cambio. Nosotros estamos en el nivel número 8, o sea, desde el número 1 al número 8. Eso significa que desde ese punto de vista tenemos problemas en términos de la estabilidad. Y usted diría, bueno, pero las reservas internacionales se habla de que ha aumentado, y es verdad, 14.600 millones de dólares declarados a final del año pasado de reservas internacionales, producto de que las exportaciones están aumentando, que el turismo, que vía la remesa de los dominicanos en el exterior, que la inversión extranjera directa ha aumentado. Entonces, pero ¿cuál es la razón por la cual la tasa de cambio debiera estar estable? Mantenerse a los niveles del año pasado, comenzando ahora este año. La explicación es por el problema de la deuda, el pago de la deuda externa, de los intereses de la deuda que se pagan trimestrales. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el gobierno necesita recursos, se paga en dólares. La deuda se paga en dólares. Entonces, los intereses de la deuda, ya estamos hablando que sobrepasan los 370.000 millones de pesos. O sea, eso significa alrededor del 25% de los gastos corrientes, porque los intereses caen dentro de los gastos corrientes de la deuda, y alrededor del 20% del presupuesto en su totalidad en el país. Entonces, eso es el elemento que afecta el problema de la estabilidad económica, de la estabilidad de la tasa de cambio, y influye en los niveles de precios, porque en la medida que la tasa de cambio, producto de esa influencia de que hay que pagar cada vez más dinero y que esos pesos hay que transformarlos en dólares, entonces hay más demanda de pesos, entonces la tasa de cambio va a aumentar y eso influye en los niveles de precio en la economía. Finalmente, Sí. maestro, vamos a cerrar la entrevista con una orientación que todos estamos en espera, la reforma fiscal. ¿En qué contexto se visualiza en este momento? Bueno, ¿en qué estamos? Hablar de reforma fiscal, se ha hablado mucho, inclusive se habla de reforma fiscal integral, pero lo primero que se debe comenzar es a cobrar lo que está estipulado. Por ejemplo, en términos de ITEVI, la evasión en estos días se hablaba de que había una evasión de más de un 50% del ITEVI. O sea, usted va a un negocio y paga su ITEVI y ese ITEVI no llega a la Dirección de Impuestos Internos. Así es. Si lo Entonces- paga en entonces efectivo, ahí- yo se lo pago con tarjeta. Sobre todo, Lo lleva y ya. otros impuestos. Además, O no pide valor fiscal o por lo menos consumidor final. hay incentivos que se le dan a empresas que ya no tienen sentido
Por ejemplo, hay subsidio al combustible, Coño, se a determinadas desplomó. empresas de Exacto. No, y transporte. aquí nunca surge cambio, se desplomó. Sí, pero el subsidio, oye, Y no ha bajado, y no ha subido nunca. no, pero Pero y no estoy hablando del subsidio por efecto de aumento del precio del petróleo. Estoy hablando del subsidio que hace años se Sí. le da a empresas, sobre todo de Que transporte, debieron ya de que estar. trafican con eso. O sea, Es lo verdad. compran barato y lo venden a verdad. precio de mercado. Es Y se han hecho, hay gente Sí, que se claro. ha hecho multimillonario con eso Antonio a Marte, costa del fisco, a costa de los ingresos del Estado. Entonces, por ahí pienso que se debe trabajar para mejorar los ingresos y no seguir sacrificando a la población con aumento de así es. impuestos. Bueno, Bueno, pues, gracias, Muchas Juan. gracias, profesor, economista, que siempre sus orientaciones tan pertinentes acá. Muchísimas gracias, maestro. Desearle Gracias. feliz resto del día a Buenos todos días. y agradecerles que nos hayan permitido entrar a sus hogares